9:30 de la mañana y tenemos más información. El abogado William Castillo del presidente Alberto Fujimori anunció que reclamará una pensión para el ex mandatario por haber trabajado varios años por el país. Tras asegurar que Alberto Fujimori no tiene ni un solo centavo, el abogado William Paco Castillo informó que solicitará que el Estado le otorgue a su cliente nada menos que una pensión mensual por haber dedicado varios años de su vida al servicio del país. Él ha sido rector de la Universidad Nacional Agraria, ha sido catedrático años de dicha universidad, ha sido más de 10 años presidente de la República y no tiene un sueldo, Alberto Fujimori, de lo que le dan los hijos. De forma irónica, pidió al Instituto de Defensa Legal que lo ayude para que el gobierno escuche este pedido. Y espero que la Organización de Derechos Humanos y de Riverita, Gamarrita, ayúdenme con este tema, por favor, derechos humanos. Riverita, Gamarrita, tienen que darle un sueldo o una pensión, a un hombre que esté enfermo y que tiene más de 75 años y destinó más de 30 años de su trabajo a este país. El abogado del presidente criticó que el Estado, según indicó, en forma cruel y mísera, rechaza otorgarle una pensión a su defendido. Aclaró que de proceder esta solicitud, dicha pensión no podrá ser embargada en su totalidad para pagar alguna reparación civil. William Castillo brindó estas declaraciones tras la audiencia del juicio por los denominados Diario Chicha. En la diligencia se tenía previsto que continúe el interrogatorio a la exsecretaria del SIN, Matilde Pinchi Pinchi. Sin embargo, esta no se presentó por haber sufrido una fractura en la pierna. La cuarta sala penal liquidadora reprogramó la audiencia para el próximo miércoles 28 de mayo. Y el congresista Rolando Reategui defendió la iniciativa de reclamar una pensión para Alberto Fujimori. En ATV+, dijo que el exmandatario no puede pagar reparación civil alguna debido a que no cuenta con ingresos. Pues de este punto de vista, yo creo que ahí no hay discusión. ¿Le corresponde? Sí le corresponde. Ahora que saquen otras legalidades diciendo que no, porque a los terrucos les han dado cualquier cantidad de beneficios y una serie de compensaciones. ¿Te imaginas? El presidente Fujimori ha trabajado, como te digo, tantos tiempos en el Estado, y no es como otros presidentes que solo por ser presidentes ahora tienen una pensión vitalicia. Por ejemplo, Toledo y Alan García tienen una pensión vitalicia. Entonces, yo creo que... Pero el presidente no está pagando nada. No está pagando. ¿De dónde va a pagar si no tiene ningún ingreso? Pero tiene bienes. Tampoco tiene bienes. ¿Ninguno? No tiene ningún bien. No tiene ningún bien. No tiene ninguna casita, ningún terrenito. Ninguna casa, ningún terreno, nada. ¿Está seguro usted? ¿Está seguro? Puedes ver el informe Kroll en la cual no tiene ni una sola cuenta, ni un solo centavo. Y el Tribunal Constitucional declaró fundada en parte la demanda presentada por algunos congresistas en contra de diversas disposiciones de la Ley Servir. Por ello, declaró inconstitucional la parte del segundo párrafo de la cuarta disposición complementaria transitoria, que incluye el término judicial, por lo que los servidores que opten por migrar voluntariamente al nuevo régimen podrán cuestionar dicho traslado en la sede judicial. De otro lado, confirmó la constitucionalidad de los procesos de evaluación que establece la Ley 357 a los servidores públicos. Bueno, y al respecto, el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, explicó en el programa Buenas noches por qué se declaró fundada una parte de esta demanda contra la Ley Servir. Bueno, ya esto es de conocimiento público. Fundada en parte en la parte que la ley impedía que quienes habían pasado a la Ley del Servir se les impedía la posibilidad de impugnar esto ante el Poder Judicial. ¿Ah? El tribunal ha considerado que en esa parte la Ley del Servir es inconstitucional y la declaró inconstitucional solo en esa parte. En los demás puntos no hay pronunciamiento porque no se ha alcanzado el número de 5 votos para poder declarar inconstitucional o no. O sea que todavía podríamos tener algunas novedades respecto a la Ley Servir, por lo que acaba de decir. No, porque ya eso es el definitivo, ya, ¿no? Entiendo. Y también, más bien se ha indicado en la sentencia que el Parlamento Nacional, en un plazo determinado, debe proceder a legislar respecto a un medio alternativo a la negociación colectiva para solucionar las aspiraciones remunerativas de este sector. A esta hora de la mañana nos vamos a enlazar vía telefónica con el magistrado electo del Tribunal Constitucional, el doctor Manuel Miranda Canales. Doctor Miranda, muy buenos días.
Muy buenos días, señorita periodista. Agradezco esta gentil invitación por parte de este importante medio de comunicación social que ustedes dirigen. Doctor Miranda, felicitaciones, además, no solamente por la elección, sino por haber obtenido la mayor cantidad de votos, 122 votos, casi por unanimidad. Ese sí, es una gran satisfacción personal y familiar, y de otro lado he sido honrado justamente con el Congreso de la República, con esta votación, si se quiere, unánime por parte de todos los grupos, sectores o partidos políticos de cuya elección he dependido. El día de hoy, doctor Miranda, ya salieron publicadas las resoluciones legislativas. Hay un plazo de 10 días para que dejen todo en orden y puedan asumir sus funciones a partir del 2 o 3 de junio, según ha adelantado el presidente del TC, Óscar Urviola. ¿Cuáles van a ser los principales retos que asumen? Bueno, yo creo que los principales retos que nosotros asumimos es que haya una institucionalidad en nuestro país que garantice la democracia y que el Tribunal Constitucional, como máxime intérprete de la Constitución, lo haga teniendo en cuenta los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas, sea la defensora, sea el defensor de los derechos fundamentales del pueblo, con absoluta corrección y con absoluta ponderación, respondiendo sus decisiones a la ley y a la Constitución, a fin de que en nuestro país no solamente haya un Estado de Derecho, sino un Estado constitucional en donde prime todo lo que dice la Constitución. ¿Es consciente, doctor Miranda, de todo este trabajo que van a tener que realizar hacia afuera para cambiar esta imagen del Tribunal Constitucional, sobre todo por todos estos controvertidos fallos que ha dado en los últimos tiempos? Bueno, yo considero que sí somos conscientes. Creo que los que hemos sido elegidos y el propio presidente actual del Tribunal Constitucional somos personas que ya hemos brindado al país nuestra experiencia, nuestro pequeño aporte, y donde lo hemos hecho en primer lugar con la mejor buena fe, lo hemos hecho con corrección y lo hemos hecho con la mayor honestidad. Muchas gracias, doctor Miranda, Manuel Miranda, magistrado electo del Tribunal Constitucional, y le deseamos toda la suerte en este nueva responsabilidad que va a asumir a partir de la primera semana de junio. Y en Huaraz, ahora les contamos que fue detenido un alcalde distrital por el presunto delito de lavado de activos, y es que la policía encontró casi 50.000 soles en el vehículo en que viajaba y cuya procedencia no supo explicar. Uno a uno son revisados los fajos de billetes encontrados nada menos que al interior del vehículo donde viajaba el alcalde del distrito de San Marcos, Javier Medina Melgarejo. En total, 47.350 soles en billetes de 100 y 50 nuevos soles fueron contabilizados por el fiscal de turno en compañía del personal de la comisaría de Tagyán en Huaraz, donde además de la autoridad edil quedaron detenidos su hermano Idelso Omar Medina Melgarejo, Abel Liñán Dionisio Vargas y Mifflin Carlitos Vega Ramírez. El hecho ocurrió al promediar las 11 de la noche, cuando personal policial de dicha dependencia fue alertada por sus colegas del distrito de Chavín de Huántar sobre la fuga de 3 camionetas 4x4. Finalmente, los modernos vehículos fueron intervenidos, donde se encontró al burgomaestre escoltado por más de 10 guardaespaldas. Al indagar sobre la propiedad del dinero, uno de los acompañantes dijo que le pertenecía sin explicar su procedencia. Se conoció que una de las camionetas que escoltaba a Javier Medina se dio a la fuga en la intervención policial, donde se encontraría mayor cantidad de fajos de billetes. No se descarta que dicho dinero sea producto del pago de una comisión, ya que una de las camionetas pertenece a una constructora de Lima. Según últimas informaciones, los intervenidos permanecerán 24 horas detenidos. Vamos nuevamente hasta el Congreso de la República con Igor Malca. Igor. Así es, Pilar, sigue el debate por la ley de transfugismo que tiene copada la atención esta mañana aquí en el Pleno
del Congreso. Hace instantes, hace más o menos unos 20 minutos, se levantaba Freddy Otárola y para convocar a los voceros, los integrantes de esta comisión evaluadora para analizar el tema del defensor del pueblo. Hace 20 minutos entonces están reunidos en una sala contigua, en estricto privado, los voceros, viendo este tema. Aquí el pleno continúa, dirigido por Luis Iberico, el segundo vicepresidente, y a esta hora interviene Johnny Lescano de Acción Popular Frente Amplio. Vamos a escuchar. ¿Y para qué tenemos, señor, comisión de ética? Si hay una persona que se cambia de partido sin ninguna justificación, ¿para qué tenemos comisión de ética? Si esto del transfugismo dentro del Parlamento es realmente una infracción ética, la comisión de ética debía sancionar fuertemente esa migración injustificada que se hace por un político dentro del Congreso. ¿Para qué tenemos? Solamente para ver que algún congresista estaba promoviendo concesiones u otras cosas. No, señor, para ver su conducta política en el procedimiento parlamentario. Y eso no se hace, y debía hacerse. Y Mauricio Mulder debe conocer, señor, el grupo de los romanos en el Congreso pasado, porque era un grupo disidente del nacionalismo que había sido captado por el APRA, y con eso hacían mayoría. Entonces eso, señor, cuando hay cuestiones subalternas de esa naturaleza y componen mayorías artificialmente, eso también debía ser sancionado. Esos señores que los llamaban los romanos debían estar fuera del Congreso, los romanos. Y espero la réplica de Mauricio Mulder, si era verdad. Y todos los parlamentarios que hemos estado en ese Congreso saben perfectamente que tenían hasta privilegios de viajes y otras cosas más. Entonces, señor, esos debían estar fuera del Congreso y además sancionar a aquellos grupos políticos que promueven para conseguir mayorías ese tipo de acciones. Con todo gusto, man. Ya está en extensión, congresista, pero ¿ha sido aludido? Bien, por alusión vamos a hacer una excepción. Presidente, todas esas son leyendas urbanas que inventan porque no tienen capacidad de disuasión cuando se trata de la conversación política. Esos que llaman los romanos eran miembros de UPP, y UPP fue la sigla con la que llegaron todos los parlamentarios. Que después otro grupo más grande se haya salido y haya formado otra organización porque no tenían inscripción electoral, que fue el caso del Partido Nacionalista, no convierte a los que se quedan en tránsfugas. Más bien, sí, presidente, yo lo que veo es que el congresista Lescano pertenece a un grupo político que tiene una bancada de 10, gracias a que un tránsfuga de esta bancada está haciéndole número allá, pues, presidente. Y entonces, ¿por qué no lo expulsan también? ¿Por qué no lo sacan del Parlamento también? Si ese es justo el único que les está dando oportunidad de ser bancada en este momento, presidente, que no fue elegido por ese grupo, sino fue elegido por el grupo fujimorista. A ver. Continúe, congresista Lescano. Bueno, el congresista Mulder está formado, porque el congresista Llovera, a quien se refiere, seguramente no pertenece en estos momentos a la bancada. No pertenece a la bancada, de tal manera que ahí las cuestiones no están acordes con la realidad. Más bien sí es cierto que el APRA promovió el transfugismo en el Congreso pasado, y eso hay que reconocerlo para rectificar errores. Eso hay que rectificar. O tiene que ser también una mea culpa, pues, el fujimorismo. Porque el fujimorismo tiene que decir, señor, nosotros hacemos partidos para competir electoralmente. Y eso también es una especie de transfugismo que hay que corregirlo, señor, para fortalecer la democracia. Porque no podemos estar, señor presidente, haciendo nuevas organizaciones políticas para aparentar nuevos grupos. Sino ellos tienen que ser coherentes con la posición inicial, con la ideología que han llevado adelante durante los años políticos que vienen trabajando en el Perú. Entonces esas cosas, señor, hay que hacer una mea culpa como políticos, porque si no vamos a hacer estas cosas administrativas de que si tiene culpa o que está en una mesa directiva o no está en la mesa directiva, y eso no corrija los problemas graves que tenemos del transfugismo en el Perú. Y si hay un político, señor, fuera del Congreso, que incurre en transfugismo, ahí está el Jurado Nacional de Elecciones, señor, que puede resolver las sanciones correspondientes.
Pero no ponemos nada de esto pues acá, señor, para corregir los graves problemas que tenemos, porque repito, hay muchos tránsfugas políticos que se pasan de una parte a la otra solamente para tener ventajas económicas y se vuelven millonarios de la noche a la mañana. O tienen pues vinculaciones y provechos y una serie de ventajas que no les corresponde, señor. Y son referentes políticos, distinguidos políticos, señor, que a veces salen todos los días dando información y hablando de diferentes temas. Eso, señor, no se puede permitir y ese es el reto del Congreso. Yo creo que este dictamen hay que enriquecerlo, señor, para luchar fuertemente contra el transfugismo que ha hecho mucho daño al Perú. Gracias. Gracias. Estimados congresistas, el presidente de la Asociación de Defensores de la Patria de los conflictos de 1978, 81 y 95 de la ciudad de Iquitos, que es una ciudad que nos ha dado a muchísimos de sus hijos para que vayan a combatir por el Perú en estos conflictos, ha fallecido hace 2 días. Es el señor Luis Torres Cifuentes. Nos piden los defensores de la patria un minuto de silencio y creo que amerita este reconocimiento. Gracias. Muy bien, minuto de silencio entonces aquí en el Parlamento. Pilar. Muchas gracias, señores parlamentarios. Es el tercer minuto de silencio en lo que va del Pleno, porque se dio uno también para conmemorar los 50 años de la tragedia del Estadio Nacional. Continúa aquí la sesión del Pleno, entonces, con la voz del congresista Tengo la impresión que Dammer. El dictamen que se ha presentado hace un juego de conceptos y hierra profundamente cometiendo una acción, presentando una propuesta inconstitucional. Una cosa es transfugismo y otra cosa es disciplina parlamentaria. El transfugismo no ha existido siempre en el Perú. Ha habido algunos casos muy extraños, muy singulares, pero de la década del 80 al 92, por ejemplo, en los años en los que yo he sido diputado, lo que había eran disidencias políticas, pero nunca se vio a unos diputados o a unos congresistas sentados en la salita del CIN recibiendo plata una tras otra para ser comprados para hacer una mayoría parlamentaria. El transfugismo es una herencia del fujimorismo como concepto político en el Perú en cuanto a las condiciones del régimen parlamentario. Las disidencias, las diferencias, las escisiones, las contraposiciones políticas son parte de la historia política del Perú, pero el transfugismo como tal, como acto delictivo de vender la representación parlamentaria a alguien por un monto o por un favor determinado para un voto específico, eso es una cosa nueva. Ha existido ciertamente algunos parlamentarios que se han vendido por lo bajo a alguna empresa, eso es un delito también, pero no es estrictamente delito de transfugismo porque no es comprado para otra opción política. Por eso cuando se habla de disciplina parlamentaria, la propuesta está aparentemente a mitad de camino, pero no está en ningún camino. Los problemas de disciplina parlamentaria no tienen que ver fundamentalmente con lo que se está señalando en la propuesta. ¿Cuál es un problema básico de disciplina parlamentaria? Yo tengo aquí señalados 5 problemas derivados de nuestro propio sistema político. Primero, que el sistema para que existan partidos son firmas que son la mayoría o falsas o bambas o ya no están actualizadas. Tenemos una base fantasmal en los partidos, donde el aparato del partido es el que maneja la representación. Bueno, vamos a regresar entonces en breve al Congreso de la República, donde se viene debatiendo este proyecto de ley contra el transfugismo en las organizaciones políticas. Y más temprano, Jesús Reyes, quien ahora está con los médicos en la movilización, recogió las protestas también de los pacientes en el Hospital de San Bartolomé, debido, por supuesto, a esta falta de atención por la huelga médica. Vamos a ver lo que recogió. Gracias, Pilar, ¿cómo estás? Buenos días. Seguimos aquí frente al Hospital Arzobispo Loaiza. Estamos junto al Hospital San Bartolomé, en donde un grupo de pacientes han venido a reclamarle a los médicos para que se acabe esta huelga que los viene afectando de cierta manera. Vamos a conversar con una de las personas que está aquí para que nos cuente por qué están aquí ustedes. Es más que claro que estamos estamos protestando en contra de la huelga médica que nos afecta a todos. Bueno, al menos las personas que estamos acá somos de la CDAT
hospital en ese centro de salud es de la patada. Hay varias personas que son parientes míos que estamos necesitando que nos apoyen médicamente y lamentablemente no nos quieren apoyar absolutamente con nada. Una de mis tías ayer ha estado malísima, le han tenido que aplicar una ampolla y no le han puesto porque simplemente no es emergencia. O sea, uno se va a morir del dolor. Me parece algo injusto. Eso estamos protestando, nada más. ¿Quién ha convocado esta protesta? No hemos convocado. Bueno, somos un grupo de estudiantes y ellos son personas que, bueno, vaso de leche, comedor, que somos personas que necesitamos que nos atiendan, simplemente. De repente invocar a los médicos que acaben con esta medida para que... Eso es lo que queremos. Invocar, sé que no somos una gran masa, pero eso queremos. Invocar a que por favor paren con esto. Este es un chantaje que más que nada nos afecta a todos los pobres, ¿no? Que somos nosotros, que somos el pueblo, que necesitamos de esos servicios básicos porque son básicos para todos nosotros. ¿Cuál es su nombre? Beni Quinteros. Bien, Pilar, escuchamos a una de las personas que había convocado de esta manera esta protesta contra los médicos, que ya llevan 9 días de paralización. Ellos están pidiendo que detengan esta medida porque, como siempre, los más perjudicados son ellos. Podemos ver en los letreros: no a la huelga inhumana, huelga no, vida así, huelga capricho, no huelga médica inhumana, en fin. Los carteles que están trayendo acá, varios de ellos son pacientes que no son atendidos porque, como lo indicó la señorita que estábamos conversando, no tienen emergencia, así que la atención solamente es para los casos de... Bueno, Jesús, gracias por la información, y lo que nos queda preguntarnos es quién piensa en estos pacientes. Hace solo unos minutos el Ministerio de Salud ha señalado y ha invocado a la Federación de Médicos a deponer esta medida de fuerza y continuar con el diálogo. Lamentablemente no hay una luz todavía al final del túnel. Tenemos que irnos a una nueva pausa comercial y ya regresamos.